ley de Coulomb. Este es el PPT de la clase de hoy, martes 23 de marzo, ¿no? Acá lo que se persigue en esta clase es que ustedes sean capaces de identificar, ¿no es cierto?, de qué magnitudes depende, ¿no?, esta fuerza de Coulomb. Ya vamos a ver por qué se llama de Coulomb, ¿no? Tendrán que aprender a calcular fuerza de interacción electrostática, o sea, fuerza de Coulomb, entre cargas puntuales. Y además, ¿no es cierto?, entre dos cargas puntuales. Y además calcular la fuerza neta ejercida sobre una carga puntual por un conjunto discreto de cargas puntuales. Los contenidos son simples, muy poco. La ley de Coulomb para cargas eléctricas en reposo y principio de superposición para la fuerza eléctrica. En los textos donde están estos contenidos, esta fuerza de Coulomb se llama así porque justamente el científico que dio a conocer esta ley se llama Charles Coulomb, ¿no? Charles Agustín Coulomb. La publicó en 1785. Se hace. Esta ley, llamada ley de Coulomb o ley de fuerza eléctrica, establece una relación cuantitativa entre cuerpos. Profe, dígame. ¿Sabe que se le escucha medio cortado? Sí, igual no sé por qué. A ver, es que yo estoy sin auriculares. Voy a usarlo a ver si acaso se escuche. No, creo que hay que mejorar eso. A ver, ¿el tono está bien o no? Sí, solo Profe, que se escucha como ¿sí? desfasado. Es que creo que cuando cambia la diapositiva Sí, se ha cortado un rato. Eso mismo. Hace un rato. Sí, te esperemos entonces que... ¿Y ahora está bien ahora? Sí. Sí, ahora se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Sí, entonces esta ley, digamos, ¿no?, dada a conocer por Charles Coulomb, se publicó en 1785. Establece una relación cuantitativa, o sea, una ley matemática, ¿no?, para la fuerza de interacción eléctrica entre cuerpos cargados. La ley que nosotros vamos a establecer ahora es válida para el caso de cargas puntuales que están en reposo. Ese es un dato crucial. O sea, la ley de Coulomb es válida para, primero, cargas eléctricas puntuales, o sea, partículas cargadas, ¿no? Y además tienen que estar en reposo. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, uno puede extender esta ley para el caso de cuerpos cargados que no son cargas puntuales, que no pueden considerarse como cargas puntuales, ¿no? Uno pudiera extenderlo, pero nosotros no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque eso implica meterles más matemática y entonces demorarse mucho más en los problemas, en hacer más. No es tan importante o tiene una importancia trascendental para lo que viene más adelante. De tal manera que con lo que aprendamos aquí sobre la ley de Coulomb nos va a bastar para lo que venga más adelante, ¿no? Esta ley, ¿no es cierto?, como les dije, que es válida para cargas puntuales, partículas cargadas y que están en reposo, ¿no es cierto?, establece lo siguiente. Primero, la fuerza es proporcional, ¿no es cierto?, al producto de la cantidad de carga de cada partícula. Cada partícula tiene una cierta cantidad de carga, ¿no es cierto? La fuerza es proporcional a cada una de esas cargas, ¿no? Segundo, es inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia
que hay entre las partículas cargadas o entre las cargas. Siempre está actuando a lo largo de la recta que une las cargas, ¿no? Uno toma 2 puntos y asume que esos puntos son cargas puntuales, puede trazar una recta a lo largo de esas, que pase por esos 2 puntos. Entonces el vector fuerza eléctrica, debe estar contenido en esa recta. No puede salirse de esa recta. Y por último, esta fuerza es de atracción si las cargas son de distintos signos. Y es de repulsión si las cargas son del mismo signo. Para establecer, digamos, la forma matemática de la ley, pasamos a la diapositiva siguiente. Formulación matemática de la ley de Coulomb. Nos vamos a guiar por la figura que está allí en la parte inferior derecha, ¿no? El punto O es un origen, ¿no? Una referencia, ¿no? Una referencia física. El punto O, es un origen de referencia, lo elegimos en forma arbitraria y es para definir las posiciones de las cargas puntuales Q1, Q2. Q1 y Q2 representan las cantidades de carga de las partículas. Entonces, la carga Q1 está en la posición definida por el vector R1, que apunta de O a Q1. La posición de Q2 está definida por el vector R2, que va desde O a Q2. Esos vectores R1 y R2 definen, ¿no es cierto?, la posición tanto de Q1 como de Q2. Ahora, si nosotros escribimos módulo de R2 menos R1, ese módulo de R2 menos R1 representa la distancia que hay entre Q1 y Q2. Ahí está indicado. Entonces, la fuerza, y pongo aquí la fuerza F12, le ponemos fuerza F12 para indicar que es la fuerza que ejerce la carga Q1 sobre la carga Q2. Ahí está indicado el vector fuerza. Aquí se está suponiendo que las cargas son del mismo signo. En ese sentido está dibujado el vector fuerza. Entonces F12 representa la fuerza que ejerce Q1 sobre Q2, ¿no? Claro, el vector hay que dibujarlo desde Q2, porque es la fuerza que está actuando sobre ella. Esta fuerza F12 es igual a una constante K multiplicado por Q1 por Q2. ¿Ve? Ahí estamos diciendo que la fuerza F12 tiene un módulo que es proporcional a la cantidad de carga Q1 a la cantidad de carga Q2. Por eso también es proporcional al producto Q1-Q2. Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre Q1 y Q2. Módulo de R2 menos R1 nos da la distancia entre Q1 y Q2. Y esa distancia está elevada al cuadrado. Y está multiplicado por un vector unitario R-tongo 1, 2. Ese vector unitario R-tongo 1, 2 nos sirve para definir el sentido de la fuerza. Ya van a aprender a ver cómo se calcula ese vector R1, 2. Bueno, realmente el vector R-tongo 1, 2 es un vector unitario, o sea, de módulo 1. Es igual a vector R2 menos vector R1 dividido por módulo de R2 menos R1. La manera usual de definir un vector unitario. Acá, en esta expresión, las cargas Q1 y Q2 no se miden en las unidades naturales que corresponden a la carga del electrón,
se miden en la unidad de carga del Sistema Internacional de Unidades, que es el Coulomb. Esa C mayúscula indica la unidad de carga tanto para Q1 como para Q2. La distancia, el módulo de R2 menos R1, esa se expresa en metros, ¿no? Y la fuerza F12 se expresa en newton. ¿Listo? Si esta fuerza F12 nosotros la medimos con las cargas Q1 y Q2 puestas en el vacío, en ese caso, si las cargas están en el vacío y las magnitudes se miden en las unidades que yo le he indicado, esta constante K tiene el valor 8,987551. Newton metro cuadrado dividido por Coulomb cuadrado. Por lo general, siempre va a ser así, este valor de K lo aproximamos por 9 por 10 elevado a 9. Aquí falta algo. Aquí, ¿ves? Ahí. ¿Eh? Falta por 9 por 10 elevado a 9. Lo voy a agregar, ¿no? Antes de bajar la diapositiva al curso. ¿Listo? Ahí falta ese exponente que está multiplicado por 10 elevado a 9. Entonces el 8,987551 está aproximado por 9. Entonces nos falta agregar ese 10 elevado a 9. A ver si acaso lo agrego al tiro. Lo vamos a agregar de inmediato. ¿Listo? Esa constante K es grande porque es 9 por 10 elevado a 9. O sea, estamos hablando de, qué sé yo, de 9.000 millones. Es un número muy grande. Eso porque esta fuerza eléctrica es una fuerza más o menos bastante grandota. Ojo, hay algunas consecuencias de esta definición, porque la constante K, ¿no?, tiene este valor para el caso en que, ¿cierto?, primero que todo, la experiencia se haga en el vacío y las unidades sean las que corresponden al sistema SI. Si nosotros usáramos otro sistema de unidades, no lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, K no tendría este valor. Además, esta constante K también cambia de valor, ¿no es cierto?, si la experiencia no se hace en el vacío. O sea, si uno trata de medir la fuerza entre las cargas y estas las sumergimos, por ejemplo, en agua, entonces la constante K va a cambiar de valor. Por el momento, nosotros siempre vamos a estar trabajando en el vacío. Si hubiéramos que tener que cambiar de medio, entonces simplemente yo le voy a explicar cómo funciona eso. Esta es la famosa ley de Coulomb y es lo que ustedes tendrán que aprender a usar para poder calcular esta fuerza. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Ley de Coulomb y superposición. ¿Por qué tenemos que ver esto? Porque por lo general uno no tiene una o dos cargas puntuales. Lo que uno puede tener siempre es una configuración de un gran número de cargas puntuales. Y si estas cargas puntuales están localizadas fijas en diversos puntos, ellas ejercen fuerzas sobre las otras partículas cargadas, ¿no? En realidad todas ejercen fuerzas entre sí, pero no consigo mismo. Esta ley indica la fuerza que ejerce una carga sobre otra, no sobre sí mismo. Eso no ocurre aquí. Entonces, podemos localizar varias cargas. Una carga Q, Q1, Q2, Q3. La Q localizada en el vector R, en el extremo de R, como está indicada la figura aquí. Ahí. Ahí.
La posición de Q la da el vector R. Y todas las otras cargas, ¿no es cierto?, están en distintas posiciones. Q1, Q2, ¿ah? QI, Q sub n, están en distintas posiciones. Entonces, aquí Q1 le aplica fuerza a Q, Q2 le aplica fuerza a Q, Q sub I le aplica fuerza a Q, es decir, cada una de las otras cargas le está aplicando fuerza. Y esta fuerza que le aplica cada una de estas cargas a Q, ¿no?, se calcula en forma independiente, ¿no? La fuerza que ejerce Q1 a Q la calculamos por la ley de Coulomb, como si las otras cargas no existieran, ¿ves? Y eso lo hacemos para Q1, para Q2, y etc. Al final, entonces, sobre Q se van a estar ejerciendo un número finito de fuerzas. La fuerza total será la suma vectorial de estas fuerzas individuales. Así entonces, F será igual a F1, más F2, más F3, hasta a Fn. Así podemos extender en forma natural la expresión anterior. F igual la constante K, sumatoria de 1 a n de Q por Q sub J por R menos RJ dividido por módulo de R menos RJ al cubo. Ojo con eso, ¿listo? Esta expresión 2 similar a la 1, ¿listo? A la que vimos anteriormente. Aquí le pongo R menos RJ al cubo, porque arriba pongo R menos RJ. R menos RJ dividido por su módulo nos da el vector unitario R menos RJ. Ya lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Así entonces, esta superposición nos dice nomás que si tenemos varias cargas y queremos calcular la fuerza neta que se ejerce sobre una de ellas, calculamos la fuerza que ejercen todas las otras cargas sobre una de ellas y después la sumamos vectorialmente, ¿no? Este es el famoso principio de superposición que luego lo vamos a extender al caso de los campos eléctricos. Ya. Veamos algunos ejemplos ahora. Van a tener que trabajar ustedes un rato, ¿listo? Aquí. Veamos primero, se coloca una carga puntual Q sub 0 entre dos cargas puntuales, más Q y más 4Q. ¿Ves? La de color azul es más Q, la de color azul al otro lado es más 4Q. La de rojo es la Q sub 0. Que se encuentran separadas la distancia L mayúscula. Si la fuerza neta sobre Q sub 0 es 0, entonces esta debe colocarse a la distancia. Yo en este problema le estoy preguntando, ¿no?, fundamentalmente es ¿dónde debo colocar Q sub 0 para que la fuerza neta sobre ella sea 0? Para resolver esta situación usamos lo que vimos recientemente, ¿ves? Entonces usamos ley de Coulomb y usamos superposición. Debemos calcular dos fuerzas, ¿no? La fuerza que ejerce Q sobre Q sub 0 y la fuerza que ejerce 4Q sobre Q sub 0. ¿Ves? Ya. La fuerza que ejerce Q sobre Q sub 0 y que actúa donde está Q sub 0, ¿para dónde apunta? ¿Para la derecha o para la izquierda? Estoy preguntando. Para la derecha. Para la derecha. La carga Q a la Q sub 0 la empuja hacia la derecha. La carga 4Q trata de mover a Q sub 0, le aplica fuerza Q sub 0 ¿hacia dónde? ¿Alguien sabe hacia dónde actúa esta fuerza? La carga 4Q le debe aplicar fuerza a Q sub 0 dirigida ¿hacia dónde? En este caso, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Claro, entonces sobre Q sub 0 están actuando dos fuerzas,
una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda. Estas dos fuerzas, como tienen sentidos opuestos, deben tener el mismo módulo para que la fuerza neta sea 0. ¿Ves? Entonces, veamos primero la fuerza que ejerce Q sobre Q sub 0. ¿Ves? F. ¿Cuánta fuerza F ejerce Q sobre Q sub 0? Vayan escribiendo en su cuaderno, en una hoja que tienen ahí. Usamos ley de Coulomb. Ponemos la constante K por. Y ponemos arriba en el numerador, porque a continuación una fracción, producto de las cargas. Q por Q sub 0. Ponemos Q por Q sub 0. Y en el denominador debemos colocar la distancia entre Q y Q sub 0. No la conocemos. Le vamos a llamar X a la distancia entre Q y Q sub 0. Entonces, en el denominador ponemos X cuadrado. Trabajamos solamente con el módulo de magnitud de la fuerza. No tomamos en cuenta, digamos, el sentido, la dirección del sentido, porque ya sabemos para dónde van las fuerzas. Ahora calculamos la fuerza F' que 4Q le ejerce a Q sub 0. Esta fuerza F' será igual constante K, producto de las cargas. Q sub 0, pero ahora por 4Q. Porque entre Q sub 0 y 4Q. Y dividido por la distancia. ¿Qué distancia hay entre Q sub 0 y 4Q? Como entre Q y Q sub 0 hay X, entre Q sub 0 y menos X. Entonces tenemos X al cuadrado. Igualamos eso. Las igualamos, ¿ves? ¿Estamos? Ya. Profesor, Dígame. es que se ha escuchado todo súper cortado. Ya. Sí, profe, se está escuchando mal. Mal. ¿Puede repetirlo, por favor? Veamos. ¿Desde el principio o lo último? Sí, profe, al Está principio. calculando Q por Q sub 0. Ya. Ahí Entonces sí. calculamos dos fuerzas, la que ejerce Q sobre Q sub 0 y la fuerza que ejerce 4Q sobre Q sub 0. Yo voy modulando lentamente, no voy apurado, esto para que me escuchen bien. La primera fuerza, la que le aplica Q a Q sub 0. Esa es F igual K por Q sub 0 dividido por X cuadrado. X es la distancia que hay entre Q y Q sub 0. Después calculamos la fuerza que hay entre Q sub 0 y 4Q. Esta nueva fuerza es K, otra vez la constante K, por Q sub 0 multiplicado por 4Q, dividido por la distancia entre Q sub 0 y 4Q al cuadrado. Esa distancia es L menos X al cuadrado. Ahí están las dos fuerzas. Las igualamos y obtenemos una ecuación. Quiero que simplifiquen esa ecuación y me calculen qué valor debe tener la pregunta que yo hago en la parte de selección múltiple, ¿no? Igualamos las dos fuerzas, hacemos las simplificaciones pertinentes, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué se despeja, bro? ¿Ah? Dígame. Hay que despejar. Hay que Despejar X. ¿Estamos? Porque las otras constantes, las otras cantidades K,
Q y Q sub 0 se cancelan, se simplifican. Cuando usted iguala las fuerzas, cuando las iguala los módulos de las fuerzas, le va a quedar 1 partido por x cuadrado igual 4 partido por L menos x al cuadrado. Eso es lo que debe quedar. Esto. A ver, voy a tratar de escribirlo aquí. No. Aquí la vamos a escribir. Eso debiera quedarle. Este es L mayúscula. Eso debe quedarle. ¿Les quedó eso? Ahora, de esta ecuación hay que despejar x. Esta ecuación es cuadrática. ¿Listo? ¿O no le parece línea? Multiplican cruzados, desarrollan los cuadrados. ¿Listo? Es cuadrática, sí. A ver, no es cuadrática. En primer grado. Y me calculan el valor de x. ¿Cuánto es la? ¿Cuánto es el valor de x que obtenemos de esta ecuación? Profesor, ¿Sí? ¿cómo espejo la Q de un lado con la 4Q del otro? Porque en una fuerza queda Q sub 0. ¿Listo? En una fuerza. En la otra queda 4Q por Q sub 0. Pero uno tiene que igualar las expresiones. ¿No? Tienen que igualar las expresiones. Entonces, cuando iguala la fuerza, puede simplificar el Q, puede simplificar el Q sub 0 y también simplificar el K. Le quedan esos términos, le quedan, ¿no es cierto?, a cada lado de la igualdad. Esto es lo que le estoy diciendo aquí. A ver. ¿Sí? Pero entonces el Q y el 4Q serían, como por decirlo así, el mismo número, la misma incógnita. El Q es el mismo. El Q mayúscula es el mismo. No importa que sea 4Q, es que yo lo entendí como que se hubiera tenido que simplificar y me quedó 3Q. Aquí la escribí. ¿No es? Es el pendiente. ¿Listo? Aquí se la voy a escribir yo. ¿Cómo le debe haber quedado eso? ¿Listo? No. Ahí se la voy a escribir. ¿Listo?
Ahí está una. ¿La ves? Esa es una fuerza. Esa es la fuerza, ¿no es cierto? Esa K, Q, Q sub 0, partido por L menos X al cuadrado, esa es la fuerza que ejerce Q sobre Q sub 0. Al lado le escribí la otra fuerza. Y creo que este es X, ¿no? ¿Listo? Porque la distancia, ¿no? La distancia que hay entre Q y Q0 es X. Aquí ponemos L menos X. L menos X. ¿Mm? ¿De acuerdo? Entonces, estas dos fuerzas, ¿no? Son iguales. ¿Eh? La que está aquí al lado izquierdo es la fuerza que Q le aplica a Q sub 0. La que está al otro lado es la fuerza que 4Q le aplica a Q sub 0. Entonces, estas tienen que tener el mismo valor, que son iguales. Ahí estamos igualando la fuerza. Entonces, usted puede ver acá, puede simplificar, ¿no? Varios términos. Puede simplificar el K, el Q y el Q sub 0. El K, el Q y el Q sub 0. Entonces, por eso le queda 1 partido, 4 partido por L menos X al cuadrado igual 1 partido por X cuadrado. Por eso debería quedarles esto. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí, profe. Sí, profe. Y ahora, en la ecuación que quieren abajo, está. De aquí, nosotros podemos, digamos, despejar el X, ¿no? Despejen el X e indíquenme cuál es el valor, ¿no? De este X. ¿No? Ya. ¿Cuánto? A mí me dio L tercios. ¿De cuánto? ¿Cuál entonces sería aquí la respuesta correcta? A, B, La C, B. la B. L tercio de la carga más Q. ¿No? Esa carga Q sub 0 la colocamos a la distancia L tercio entre Q y 4Q, ¿no? A la distancia L tercio de Q. Si la colocamos en esa posición, básicamente, ¿no es cierto?, la fuerza neta sobre ella es 0. Ya. ¿Quedó claro el problema ahora? ¿Se entendió? ¿Sí?
A ver, voy a dejar de compartir. Bien, veamos. ¿Alguna pregunta? Ya. A ver, dígame una cosa. Lo único que tengo, el problema, profe, de que el audio que se El audio corte está no mal. se escucha bien. Sí, el audio está mal. Es que lo que pasa es que mi computador ya me está. Ya tiene casi 3 años. Por ejemplo, profe, ahora no lo escuchamos. ¿Ahora no me escuchan? Ahora sí, pero antes no se escuchaba cuando dijo. Ya. Este computador mío está medio malo. Creo que lo voy a tener que cambiar. No quería gastar plata en esto, pero voy a tener que hacerlo, parece, ¿no? Porque cuando traté de bajar los videos de mi PC al OneDrive, los videos no pesaban tanto, se demoró tanto en bajar un solo video, casi 40 minutos, y no son tan largos los videos. ¿Listo? Entonces yo creo que es mi computador el que me está dando problemas. Yo quería preguntarle algo. Si uso una pizarra como la que se usa, ¿la ven? ¿Ustedes lo escriben en la pizarra o no lo ven? Profe, ¿puede repetirlo? Porque se escuchó muy Ya, listo. con distorsión. Si yo usara, por ejemplo, una pizarra para ir haciendo algunos ejercicios, para mostrárselo por pantalla, ¿ustedes ven lo que se escribe en la pizarra o no lo ven? ¿O se ve mal? Profe, el semestre pasado tuvimos un profe que hacía eso y se veía bien. Ya. Entonces, Sí, en la próxima sesión voy a tratar de usar una pizarra, ¿listo? ¿No? Voy a tratar de usar una pizarra, ¿listo? Sí, profe, igual creo que sería mejor porque así uno Claro, no queda tan es que yo perdido la cuando saqué. se corta el audio. Al El menos año puede ver pasado, los números. el año pasado traté de usarla, pero me reclamaron los alumnos de que no se veía bien, que se veía borroso, ¿no? La imagen no era clara. Entonces yo creo que es fundamentalmente mi notebook, ¿no? El que ya me está empezando a fallar, porque este notebook ya debe ser del 2017 por ahí, ¿listo? Y lo usaba harto, yo harto. Ya, así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí nada más, ¿no? Yo este PowerPoint, yo se los voy a bajar a la página del curso, ya los otros dos ya se los bajé ya. Ya está en la página del curso ya. ¿Listo? profe, Dígame. ¿y las grabaciones las va a subir? Sí, pero tengo que ver eso, tengo que arreglar eso porque me cuesta mucho. No me pase me pueda grabar las clases, pues ya las tengo en mi PC, las clases grabadas ya las bajé ya del Sprint al PC. Ahora tengo que ponerla en el OneDrive. Y es aquí donde tengo el problema. Porque se demora mucho, ¿cierto? Así que lo voy a tratar de arreglar, digamos, en estos días eso, para dejar todo listo ahí en la UCM virtual. ¿Estamos? Profesor, Sí, dígame. ¿no será su internet que está con problemas ya que se le demora tanto en descargar y de repente se pega? Tengo 5G aquí yo. ¿Ah? No, sé que es bueno el sistema yo pago harta plata, así que tengo un buen sistema. Sí, yo creo que es mi computador el que me está dando problemas, ¿no? Porque mi señora también trabaja y ella, ni un problema. Con lo mismo modo. Yo usa el software que usamos y no tiene. ¿Ah? Cuando los computadores se ocupan mucho, se le rellena la memoria y empiezan a funcionar lento. Claro, entonces voy a tratar de arreglar eso. ¿Estamos? ¿Ok? A ver si acaso voy a comprar uno. O conseguirme uno bueno, porque no, así no se puede seguir.
Ya, pues, chiquillos. Pero no es asumible, ¿listo? No, para Vale, nada. profe. Ok. Nos vemos entonces, ¿no? Que esté bien. Igualmente, ¿no? Y Chao, termine profe. tarde. Chao, chao, hijo, chao, nos vemos. Chao. Chao, profe, que Chao, esté profe, que esté bien. bien. Chao, Chao, profe. chao, chiquillos, nos vemos. Bye, bye.